Nosotros no podremos nunca moldear el carácter de nuestros hijos si al mismo tiempo no estamos trabajando con nuestro propio carácter. Los padres debemos tomar muy en serio la tarea que Dios ha puesto sobre nuestros hombros de moldear el carácter de nuestros niños. Dios no espera que ellos se moldeen solos. Ese no es el plan de Dios. Tampoco Dios espera que lo hagan los abuelos ni las abuelas, y mucho menos los amigos de nuestros hijos. Hermanos, ese no es el plan de Dios. Tampoco Dios ve como algo adecuado que una niñera se ocupe de realizar esa labor. Eso es una crueldad. Dios espera que los padres moldeen el carácter de sus hijos. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Dios ha dicho claramente en su palabra: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Comencemos pues con nuestra primera presuposición. Nuestros hijos necesitan desesperadamente, urgentemente, ser moldeados por nosotros como padres. ¿Y por qué razón nuestros hijos necesitan urgentemente, desesperadamente, que nosotros los padres moldeemos su carácter? ¿Por qué? Por tres razones. En primer lugar, por la realidad del pecado que mora en el interior de cada uno. En primer lugar, por la realidad del pecado que mora en el interior de cada uno. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Siempre que hablemos de la crianza de nuestros hijos, por obligación tendremos que tocar ese texto. Dice el proverbista: la necedad está ligada, amarrada, atada, entremezclada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Nuestro texto contiene dos partes, una negativa y la otra positiva. La negativa tiene que ver con la realidad del pecado que mora en nuestro interior. ¿Qué nos dice Salomón? Que la necedad está ligada al corazón del muchacho. La parte positiva tiene que ver con la efectividad de la corrección paterna, mas la vara de la corrección la alejará de él. La negativa la veremos ahora, en el primer punto. La segunda será nuestro segundo punto. Hermanos, ¿por qué necesitan nuestros hijos desesperadamente que nos ocupemos en moldear el carácter de ellos? Por la realidad del pecado que mora en nosotros. Nuestros hijos no son papeles en blanco que están esperando ser dañados por ese horrible y pecaminoso mundo que está fuera de las puertas de nuestros hogares. Eso no es verdad. Nuestros hijos no son papeles en blanco. Ellos vinieron de fábrica con la necedad ligada en el corazón. Y en estos días estuve escuchando lo que decía un psicólogo norteamericano que no es creyente. Él decía, si le damos a un niño de 1 o 2 años la fuerza de un hombre de 30, sería un asesino psicópata. Hermanos, cuando ustedes ven un bebito rabiando porque usted no le quiso dar algo, si ese bebito tuviera la fuerza de un hombre de 30 años, lo golpearía. Y eso es lo que nuestro texto dice. La necedad está ligada, amarrada, atada al corazón del muchacho. Esa resistencia que vemos en el niño a obedecer, esa ira que manifiesta cuando no se cumple su voluntad, hermanos, no son niñerías. La Biblia le llama necedad. Entendiendo, claro está, que en la mentalidad de un hebreo, la palabra necedad señalaba esa propensión al mal que hay en el corazón de todo hombre. Hay una propensión al mal que viene de fábrica ligada en el corazón de todo hombre. Nuestra naturaleza está corrompida por causa de la caída del primer hombre y de la primera mujer. ¿Cuánto trabajo nos da enseñarle a nuestros hijos buenos modales?
Pero que solo salga a la calle y escuche una mala palabra y usted verá cómo lo aprende de inmediato. ¿Cuánto trabajo nos da que nuestros niños no mientan? Que nuestros niños obedezcan la orden del padre, y nos preguntamos, ¿quién enseñó a ese bebé a mentir? Nadie le enseñó al bebé a mentir. La necedad vino ligada a su corazón. La corrupción de nuestra naturaleza caída. Hermanos, eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. En el Salmo 51, versículo 5, dice el salmista David, en maldad he sido formado, pecador me concibió mi madre. Y debo aclarar que el salmista David no está diciendo aquí que la relación sexual que hubo entre su papá y su mamá fue un pecado. Porque eso es sagrado, eso es santo a los ojos de Dios. El sexo no es pecaminoso siempre y cuando se mantenga en el marco del matrimonio. No es pecaminoso, y allí tenemos Cantar de los Cantares para demostrarlo. Pero David está diciendo, mi madre me concibió pecador. Cuando estaba en los brazos de mi madre, yo era un impío, dice David. Y en el Salmo 58, versículo 3, dice el mismo David, se apartaron los impíos desde la matriz. Desde la matriz. Y como veíamos esta mañana en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice, somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No nacemos justificados, no nacemos inocentes, nacemos hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que, hermanos, nuestros hijos no tienen que salir de la casa para aprender el mal. Dice un autor al respecto, esto no es algo que ellos toman o aprenden por medio de la imitación de malas conductas, aunque eso puede reforzarlo, pero no es la fuente de ello. La mala conducta de los amiguitos de nuestros hijos van a reforzar su maldad, pero no es la fuente de su maldad. No es la fuente de su maldad. Hermanos, nuestros niños vinieron originalmente con esa propensión al mal. Al principio se manifestará a través de pecados infantiles, pero ese principio de maldad que lleva a un niño pequeño a empujar el compañerito de juego que le ha quitado un juguete, es el mismo principio de maldad que lleva al adulto de 30 años a disparar un revólver. Es el mismo principio de maldad, solo que más maduro. Es el mismo principio de maldad, solo que ahora desarrollado. No nos dediquemos a moldear el carácter de nuestros niños, y esa hierba mala que vino sembrada en sus corazones dará su fruto tarde o temprano, de una forma u otra. Y como bien ha dicho, no podemos darnos el lujo de tratar a pecadores como si no fueran pecadores. No podemos darnos ese lujo de tratar a pecadores como si no fueran pecadores. ¿Por qué razón debemos dedicarnos con urgencia a moldear el carácter de nuestros niños? En primer lugar, por la realidad del pecado que mora en el interior de cada uno.